Hoy vamos a seguir viendo reacciones de aglutinación. Ujú. ¿Dónde estoy? Sí, profe. Hola, buenos días. Entonces, ya estamos en la semana 3. Esto va muy rápido. Y ya tienen esto en su Classroom. Vamos a ver, a seguir con las reacciones de aglutinación para evidenciar las reacciones antígeno-anticuerpo. Hoy vamos a estar haciendo o hablando sobre unos reactivos y les voy a hacer una simulación. Así que voy a explicar cuando no entienden algo, o sea, cuando yo no me explico bien, me pueden entonces interrumpir para hacer entonces la explicación. Entonces seguimos entonces en técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo en las de aglutinación. La semana pasada vimos técnicas de aglutinación directa, donde usted directamente tenía un reactivo que tenía, entonces, pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. En donde ustedes directamente tenían un reactivo que contenía anticuerpos. Yo les había dicho que esos anticuerpos habían sido preparados en laboratorios, en estos lugares donde hacen reactivos y equipos de laboratorio, y todos estos insumos de laboratorio. Y esos reactivos habían sido preparados a través de animales, inmunizando animales, o sea, sensibilizando animales, colocándoles a esos animales alguna cierta partícula, pues, de la cual se quiere obtener el anticuerpo, porque el animal al ingresar a su cuerpo, su sistema inmune, toma como extraño lo que ingresó y provoca entonces que se creen anticuerpos contra eso que fue ingresado y entonces ya tendremos anticuerpos específicos para ese antígeno que ingresó en ese ratoncito y que puede ser un antígeno que también ingrese a personas. Entonces habíamos unido antígenos que estaban anclados a la superficie de los eritrocitos, en este caso antígenos eritrocitarios que tienen que ver con los tipajes sanguíneos, y si ambos habían los antígenos correspondientes con los anticuerpos, entonces ellos se unían. Esa es una forma directa de poder evidenciar las reacciones. En la aglutinación indirecta, todo lo que a ustedes en serología se llama así, o inmunoserología o inmunología, les diga la palabra indirecta, significa que se está haciendo la medición de anticuerpos, específicamente anticuerpos. La palabra indirecta les dice que está midiendo la presencia del microorganismo en el cuerpo de la persona, pero de una forma indirecta. ¿Cómo indirecta? Cuando ya el sistema inmunológico de la persona detectó antígenos, fabricó anticuerpos contra ellos, y esos anticuerpos, como son específicos de esos antígenos, se miden ellos. O sea que usted directamente no está midiendo el antígeno, indirectamente está midiendo la acción del sistema inmune a través entonces de los anticuerpos. ¿Cómo se hace esto? Vamos a tener entonces partículas inertes, son partículas que, por ejemplo, de látex, a las cuales se les ha recubierto un antígeno, se les ha hecho unir esas partículas pueden ser de colores para que nosotros evidenciemos las reacciones visualmente sin ninguna ayuda, lupas ni nada de esto. Entonces, estas partículas inertes van a ser en el laboratorio recubiertas con el antígeno que nosotros estemos buscando. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, parásitos. Y luego de eso, entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos reaccionar? Sacamos la sangre de la persona en tubos químicos, en los tubos estos rojos, de tapa roja. Vamos a dejarlo coagular y después entonces vamos a centrifugar para obtener la parte líquida
de la sangre coagulada que se llama suero. Con esto es lo que trabajaríamos. Y en placas de portaobjetos especiales para este tipo de reacción, vamos a unir los anticuerpos que posiblemente estén en el suero de la persona con los antígenos fabricados, pues los antígenos que están en el reactivo. Si esos dos analitos, o esas dos moléculas, son correspondientes unas con la otra, entonces se van a aglutinar, van a formar los grumos que vimos así mismo como en el tipaje, y nosotros podemos evidenciar una reacción positiva. O sea, que a esa persona sí le dio o sí estuvo en contacto infectada con ese antígeno, en algún momento estuvo infectada y por eso produjo esos anticuerpos. Entonces, este tipo de reacción, la fase sólida se le dice a eso, donde ocurre la reacción. En este caso son partículas inertes que pueden ser látex, puede ser hasta eritrocitos de pollo, de oveja, de carnero, o cualquier otro tipo de partícula a la cual se le puede hacer unir antígenos, los antígenos que querramos determinar, que querramos saber si en algún momento la persona estuvo involucrada con estos antígenos. Entonces tenemos una prueba que se llama esto. Chicos, hay, o sea, montones de pruebas de serología para todo, absolutamente para todo. Para el virus de la hepatitis B tenemos como 3 o 4 pruebas diferentes para hacer determinaciones, para evidenciar que el virus está ahí a partir, por ejemplo, de los antígenos de superficie, a partir de la envoltura del virus, a partir de del núcleo del virus. Entonces, hay diferentes formas o diferentes formas de un solo virus. Usted puede determinar diferentes partes para hacer un diagnóstico más completo. Entonces vamos a encontrar un montón de reactivos para muchísimas cosas. Hay unos que son látex, se dice eso, látex es cuando, déjenme buscar algo para ver. Este que tengo aquí no es látex, pero vienen así en estas cajitas. En las cajitas van a venir goteros, va a venir el mismo reactivo, el reactivo que ya les dije que son las partículas de látex, que en su mayoría recubiertas con los antígenos, y viene una cosa que se llama inserto, que son todas las especificaciones de ese reactivo que usted debe seguir. Los insertos vienen en todos los idiomas. Qué bueno que ven en español, pero muchas veces vienen en inglés, así que nos vamos a acostumbrar a manejar los insertos en inglés también. Y van a tener todas esas cosas que les voy a presentar ahorita aquí. Entonces, la prueba que vamos a ver hoy se llama ASO o ASTO. Eso lo hacemos para determinar una sustancia, una hemolicina, que se llama antiestreptolicinao. Ella forma parte de unos estreptococos que producen faringitis, que son estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Ustedes están dando micro, así que pronto van a ver eso. Esos estreptococos beta hemolíticos del grupo A, el microorganismo que hace bandera en ese grupo es el piógenes, se llama así. Y es muy importante la determinación de este microorganismo porque a veces no logramos agarrarlos con cultivos tomando muestras de la faringitis de la persona, colocándolo en platos de cultivo y haciéndolo crecer, a veces no sale. Entonces es mejor determinarlo serológicamente, o sea, midiendo los anticuerpos de la persona en el suero de la misma persona. Entonces, esta prueba también tiene gran importancia porque además de la faringitis que produce, que puede quedarse crónicamente montones y ustedes pasarse enfermos un montón de tiempo, ella tiene una complicación que se va entonces hasta los riñones y produce glomerulonefritis, fiebre reumática, o sea, hay una gran complicación con este microorganismo
y simplemente él logra ser eliminado a través de la administración de antibióticos como la penicilina. Una sola dosis de penicilina acaba con él. Por eso es determinante que nosotros logremos evidenciarlo para que se nos coloque entonces ese antibiótico. ¿Qué vas a tener en el inserto? Vas a poder ver la significación clínica. Por ejemplo, aquí dice que los anticuerpos, eso cuando dicen anticuerpos es porque está en el suero de la persona. Los anticuerpos anti-estreptolicina O sea que parece que a todos de repente nos puede dar esta enfermedad, se encuentra presente en casi todas las personas, o sea que casi todos hemos tenido contacto con este microorganismo de una u otra forma. De repente la dosis infectiva del microorganismo para que llegara a nuestro cuerpo fue bastante baja y no logró entonces el microorganismo hacer toda la línea defensiva que tiene el microorganismo, que si fuera que el microorganismo estuviera en una dosis infectiva de él mismo correcta, tantas bacterias te infectan y te dan faringitis, entonces sí nos causa infección. Entonces, todos podemos tener esto. Yo le voy a explicar qué es el título ahorita, debido a que las infecciones estreptocócicas son muy comunes en el ambiente, pues. Entonces, cuando tenemos títulos más altos de este anticuerpo antiestreptolicina O, indica entonces que la persona tiene una infección reciente producida por este estreptococo que está dentro del grupo de los beta hemolíticos y es del grupo A, y se le conoce como estreptococo piógenes. Provoca entonces amigdalitis, la fiebre escarlatina, la sepsis puerperal, erisipela también. Ya les dije entonces que la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Así que es importante determinar estos anticuerpos contra esa parte del estreptococo que se llama la antiestreptolicina O. ¿Cuál es el fundamento del método? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona el reactivo? Eso se llama fundamento del método. ¿Cómo funciona el reactivo? Vamos a tener entonces los anticuerpos antiestreptolicina O. Los vamos a tener en el suero de la persona, si la persona lo tiene. Y lo que se va a hacer es simplemente añadir o hacer que ellos se unan en una placa de vidrio. Se agrega una gota de suero, una gota de reactivo, se mezcla y si están presentes, se homogeniza por un tiempo determinado. Si están presentes, se forma aglutinación. Y ahí podemos decir que esa prueba está positiva, pero tenemos que hacerles otras cosas para poder entonces darle un resultado completo al médico. ¿Qué va a tener esa cajita de reactivo? Va a tener un reactivo que se llama reactivo A. Ese reactivo va a ser, les había dicho que las partículas, el reactivo o los antígenos de la estreptolicina O del estreptococo van a estar unidos a partículas de látex. Estas partículas de látex, ya les dije que pueden ser de color. Hay unas que son de colores, otras que son en su mayoría blancas. Y nosotros usamos portaobjetos negros para poder ver bien entonces el movimiento de los aglutinados, ya que estas partículas son de color blanca. Ellas van a estar revestidas con el antígeno de la bacteria. Es importante que cuando ustedes en algún momento les toque comprar reactivos o les toque trabajar con reactivos, estas cajitas deben tener también otros reactivos que se llaman controles. Los controles te dicen que el reactivo está funcionando correctamente. Hay un control positivo y un control negativo. ¿Qué es un control positivo? Es el suero de una persona que tiene entonces anticuerpos contra la antiestreptolicina O. O sea, tiene anticuerpos contra la estreptolicina O. Y un control negativo es un suero que no tiene anticuerpos. Entonces, esos sueros se van a colocar en el portaobjeto cuando se hace la reacción. Yo creo que tengo un portaobjeto ahí, voy a buscarlo.
ellos se tienen que colocar y el suero funciona, esos controles positivo y negativo funcionan como si ellos fueran sueros de personas positivas y sueros de personas negativas. Se le agrega la gota de reactivo, se mezcla igual como si fuera una persona y después de eso el control positivo debe aglutinar y el control negativo no debe aglutinar. Eso nos dice que el reactivo está funcionando correctamente y también a usted lo ayuda visualmente para darse cuenta cómo debe ser positivo para usted reportarlo y cómo debe ser negativo para usted reportarlo. Entonces, bueno, te dice que tengas cuidado con el control positivo porque han sido examinados por muchos virus, ustedes saben, son solo de personas positivas, han sido examinados por varios virus, pero a pesar de que han sido examinados y no tienen virus que puedan ser transmitidos a través de la sangre, es importante que mantengamos entonces la bioseguridad por si acá tengan otros virus que no hayan sido analizados. Dice que deben estar en la nevera. Estos reactivos de 2 a 10 grados deben ser guardados allí. Una vez usted va a comenzar a trabajar, usted lo saca de la nevera para que agarren temperatura ambiente de más o menos de 18 a 25 grados en el laboratorio y pueda entonces ejercer su máxima efectividad. ¿Qué muestra vamos a utilizar para realizar esta prueba? Vamos a utilizar suero. De la manera usual, el suero lo que se hace es que se puya al paciente, se le extrae sangre y se le coloca en un tubo químico. Estos tubos químicos no tienen nada adentro, nada, ningún anticoagulante, y por ende la sangre se va a coagular. Cuando la sangre ya se coagula, que forma un coágulo, el coágulo no se mueve, sino que queda allí, usted lo centrifuga. Cuando lo centrifuga va a tener dos partes en el tubo. Una parte sedimentada, que son todos los elementos formes de la sangre, y la parte superior, que es la parte líquida de la sangre, en donde va a ser de un color medio amarilloso. En esa parte van a tener ustedes todos los anticuerpos, van a poder tener, por ejemplo, sustancias químicas como colesterol, triglicéridos, o sea, esa es la muestra ideal para ser evaluada en el laboratorio. Bien, chicos. Van siguiéndome, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer el procedimiento. El procedimiento sería, déjenme ver si tengo la plaquita ahí. Aquí tengo una plaquita, chicos. Miren esta plaquita. Esta plaquita es de vidrio, es negra y tiene como unos aritos. No son pocillos porque no están huecos así para abajo, sino que nada más están remarcados ahí los aritos, están enumerados para que uno entonces coloque en el paciente 1 aquí, paciente 2, paciente 3, o ustedes lo que pueden hacer es colocar el paciente que van a medir en el número 2, el control positivo en el número 1 y el control negativo en el número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren que la técnica es bastante sencilla. Usted va a colocar una gota de reactivo del azo o del asto, una gota. Aquí te dice que una gota son 25 microlitros, pero son goteros especiales, como estos que están aquí, que son unos goteritos especiales y vienen dados para que esa sea la medida correcta. Cuando usted absorbe el reactivo, se trabó. Cuando usted absorbe el reactivo, los reactivos hay que mezclarlos siempre, siempre. Usted absorbe el reactivo de forma vertical. Usted entonces va a depositar una gota de reactivo donde va a colocar a su paciente. Va a depositar una gota de reactivo donde va a colocar el control positivo y una gota de reactivo donde va a colocar el control negativo. Va entonces, te dice que de la muestra y de los controles tienes que tomar 25 microlitros. Para tal fin nosotros utilizamos estos instrumentos que se llaman micropipetas.
Esas micropipetas están, pueden estar entonces, tenemos de varias dimensiones. Por ejemplo, esta dice que va de 20 a 200 microlitros. Así que yo puedo bajar y subir la cantidad de microlitros que necesito. Dice que necesito 25 microlitros, así que yo voy a bajarla a 25 microlitros. ¿Sí? Ya vienen calibradas y específicas para eso. Y luego voy para esta prueba, que es un solo paciente, necesito 3 puntas. Estas son unas puntas desechables con que se toma la muestra y los controles. Y yo voy entonces a introducir esa punta en la boca de la pipeta. ¿Están viendo, chicos, lo que estoy haciendo? Sí, profe, sí. Sí. Ajá. Sí, profe. Entonces, vamos a agarrar a nuestro paciente, le quitamos la tapa, bajamos con la pipeta, pipeteamos, se hunde el botón de arriba de la pipeta, se hunde, introduzco la pipeta, suelto este botón, lo suelto y la pipeta absorbe solamente los 25 microlitros de ese paciente. Lo voy a colocar entonces en el centro, al lado de las gotas, de la gota del reactivo, lo coloco al lado. No me gusta colocar encima porque si me distraigo, pasa algo, no me acuerdo si coloqué suero, porque el suero es prácticamente los normales, son bastante amarillos, muy bajitos, incoloros. Entonces, si algo pasa, de repente no me doy cuenta, entonces me gusta poner una gota al lado de la otra. Cambio la punta, la quito, se puede quitar con un botón que tiene aquí, que expulsa, no sé si se ve, pero expulsa entonces la punta para uno no contaminarse y la expulsamos directamente en un tambuchito, en un cosita de desecho. Voy a cambiar la punta y ahora voy a tomar otra punta y voy a tomar mi control positivo, lo absorbo y lo coloco en el área que he designado para el control positivo. Puede ser cualquier área. Ustedes nada más tienen que rotular con un marcador o algo así, que ese es su control positivo para que usted no se le enrede con el paciente. Cambio la punta, coloco otra punta y voy a tomar entonces el frasquito del control negativo y agrego 25 microlitros. Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo entonces que con palillos de madera, usted mezcla que toda la reacción quede uniformemente distribuida a través de, en la plaquita, ahí donde está el arito, que no sea una reaccioncita chiquita, chicos, porque no van a ver la aglutinación. Tienen que esparcir entonces la aglutinación ahí. Tomo otro palillo de madera, mezclo mi paciente con el reactivo, tomo otro palillo de madera, mezclo el control negativo con el reactivo. Procedo, aquí dice que tienes que accionar el cronómetro y balancear suavemente la placa por 2 minutos. Para eso hay unos aparatos que hacen esta función de mezclar y uno coloca eso allí por 2 minutos a una velocidad baja, te da las velocidades. Si el insecto te dice, hágalo a 2000 revoluciones o a 100 revoluciones, tú lo colocas allí. Ahí te dice balancear suavemente, que puede ser simplemente así. ¿Se acuerdan cómo hacíamos con el tipaje? Podemos hacerlo así por 2 minutos. Si tenemos el equipo que hace el movimiento de rotación, entonces lo dejamos allí por 2 minutos. Pasados los 2 minutos, aquí tengo una figurita de los reactivos. Miren que allí les dice que es un azo, o sea, yo le digo asto porque anti-estrepto con la T, licinao, pero muchas veces eso viene, los nombres vienen en inglés, así que en inglés le dicen azo. Entonces ven que tiene las plaquitas con los pocillos están de color negro, el reactivo tiene la tapa blanca, el control negativo casi siempre va a tener la tapa azul en muchas casas comerciales
Y siempre los controles positivos tienen la tapa roja porque el rojo te llama la atención y te dice que esto está positivo. Ahí comienza entonces la persona a mezclar. Hay que mezclar bien, que se vea entonces bien distribuidos, porque en ese pedacito usted no va a ver la aglutinación. Y miren entonces, después de que mezcló el paciente, vamos a tener, aquí por ejemplo se observa que en el número 2 el paciente está positivo. Ahí hay una reacción de aglutinación. Si fuera lo que estuviéramos manejando ahorita, que les estoy explicando, en el pocillo 1 debiera verse igualito que el pocillo 2 porque es el control positivo. Y el pocillo 3 debería verse así, en donde no hay aglutinación porque es el control negativo. O sea que aquí este paciente que en el pocillo 2 está positivo. Uno lo ve bien, lo ve mejor cuando mueves la placa de adelante hacia atrás, de un lado hacia otro, y se ven entonces la aglutinación. Hasta aquí usted le puede decir al médico, el paciente está positivo. Para ver, tengo un... Vamos a reportarlo ya porque, chicos, el detalle cuando usted reporta en el laboratorio, usted tiene que anotarlo enseguida, porque algo pasa, sonó el celular, hizo un temblor y se nos olvidó absolutamente todo. Así que este paciente tiene una prueba de, yo le voy a poner esto porque me gusta esto, positiva. Acto positivo. Con eso le decimos al médico que el paciente está positivo, pero el médico quiere saber qué tan positivo está. Si está muy grave, porque hay muchos anticuerpos, o él quiere saber si no está tan malo y así hace una administración de diferentes cantidades entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una técnica que se llama dilución. En esta técnica vamos a necesitar diluir el suero. Y eso ocurre con todas las reacciones en serología, o sea, en inmunología, usted tiene que diluir. Si un paciente le sale positivo, usted tiene que diluir el suero de ese paciente. ¿Por qué diluye el suero del paciente? El diluir es colocar una parte del suero del paciente en un diluyente para las reacciones serológicas. Para realizar las reacciones serológicas, el diluyente a utilizar casi siempre es la solución salina 0.9%, se llama. Solución salina fisiológica 0.9%. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta dilución. ¿Preguntas hasta el momento? No, chicos, ninguna pregunta. Están allí porque a veces no sé si se me va el internet. No, profe, por el momento no. Ajá, gracias. Entonces vamos a ver la dilución seriada de los anticuerpos. Tenemos que diluir el suero del paciente para saber qué tantos anticuerpos tiene esa persona y dar un resultado semi-cuantitativo, o a veces el mismo reactivo nos puede dar un resultado cuantitativo, decirle un número absoluto al paciente, al médico, perdón. Entonces, ¿cómo se logra eso? Tenemos que diluir los anticuerpos, tenemos bueno, se llama así, diluir los anticuerpos en solución salina. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a tomar una gradilla. Yo les voy a explicar cómo salen los factores de dilución de cada tubo. Vamos a tomar, no sé si esto lo han hecho antes. Bueno, no, el año pasado no lo hicieron, así que no lo han hecho, o lo vieron de repente nada más en teoría. Vamos a tomar 10 tubos. Los tubos son de estos tipos de tubitos así, que tienen una medida que se les dice que son de tamaño 12 por 75 milímetros. Son tubos pequeños, hay de vidrio y este, por ejemplo, es de plástico. Entonces, usted en una gradilla va a tomar
10 tubitos de esos. Aquí los tengo. Ahorita se los presento más bonito. Y entonces va a tomar esos 10 tubos. Va a agregar, en este caso, siempre la cantidad de diluyente que se agregue debe ser la misma cantidad de suero que se agregue. Si usted va a trabajar, lo mínimo que usted debe diluir es con 50 microlitros de solución salina. Así que usted va a tomar su pipeta y va a colocar en cada uno de los tubos, aquí vamos a trabajar con 1 mililitro, va a colocar en cada uno de los tubos 1 mililitro de solución salina. O sea que en los 10 tubos, usted debe colocarle a cada uno de esos 10 tubos 1 mililitro de solución salina con una pipeta. Luego de eso, va a comenzar a diluir el suero seriadamente a través de series que pueden ser factores de dilución en base 2, en base a 3, a 5, a 10. Lo que utilizamos más en serología son diluciones seriadas basadas en un factor de dilución 2. ¿Cómo se hace el factor de dilución 2? Entonces aquí ya tenemos los 10 tubos con 1 mililitro de solución salina cada uno. Voy a comenzar en el tubo 1. El tubo 1 voy a agregar a ese tubo 1 mililitro de suero. Agrego entonces 1 mililitro de suero. Ya tenía ese tubo 1 mililitro de solución salina. Agrego 1 mililitro de suero y voy entonces subiendo y bajando el émbolo para mezclarlo con la solución salina. Entonces, ese va a ser mi primera dilución. Ven que ahí dice que hay un volumen final, hay un volumen, BP se llama volumen de paso y BF un volumen fijo. El volumen fijo en este caso era 1 mililitro de la solución salina y el volumen de paso va a ser 1 mililitro del suero que yo agregué. ¿Cómo yo voy a obtener entonces el factor de dilución de ese tubo con esta fórmula matemática que está aquí, en donde me dicen que el volumen de paso se encuentra entonces en el numerador y en el denominador va a estar el volumen final más el volumen final fijo, el volumen fijo más el volumen de paso. Entonces, vamos a traducirlo a números. El volumen de paso que tengo que pasar en todos los tubos o que yo agregué de suero es 1 mililitro. Y el volumen fijo más el volumen de paso sería 1 mililitro más 1 mililitro sería 2. Así que el factor de dilución para este primer tubo sería 1 sobre 2. ¿Sí? 1 sobre 2. A ver, espero que se haya entendido hasta ahí. Vamos entonces a seguir haciendo la dilución. Y yo como rotulo este primer tubo, 1 sobre 2. Así lo voy a rotular. O 1, 2.2. Así para ver. Ese primer tubo, yo lo voy a rotular. Hay muchos que le ponen nada más el factor de dilución. Hay otros que le ponen así. O hay otros que le ponen así. Pueden rotular de esa forma. Las tres formas son correctas. Así que ese primer tubo tiene factor de dilución 1 sobre 2. ¿Qué tengo que seguir haciendo yo? Tengo que seguir entonces diluyendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi pipeta. Mi pipeta voy a tomar 1 mililitro porque siempre las cantidades son iguales. 1 mililitro de lo que diluí en el tubo 1 y lo voy a pasar al 2. Al tubo 2. Ese tubo 2 ya tiene un volumen fijo de 1 mililitro de solución salina. Así que voy a diluir doblemente lo que hay en el tubo 1. Lo voy a volver a diluir en el tubo 2. ¿Cómo yo sé cuál es mi concentración o el factor de dilución que está en el tubo 2? Eso lo voy a saber con esta fórmula. Me dicen que la concentración del tubo 2 es, o el factor de dilución del tubo 2 es,
la concentración que logramos o el factor o la concentración que tenemos en el tubo 1, que es 1 en 2 o 1 sobre 2, o aquí sería entonces, creo que sí es por, para ver, deme 5 segunditos aquí. Deme un segundito para verificar. Ajá, es por, chicos. Entonces, bueno, los puntos significan por. Quería estar segura. Entonces, vamos a tener que la concentración del tubo 2 la vamos a sacar con la concentración que tuvimos en el tubo 1 por el factor. Ese factor es la fórmula que tenemos aquí y esa fórmula ya la habíamos sacado anteriormente, que sería el volumen de paso, que es 1 mililitro, por el volumen fijo, que es 1 mililitro, más el volumen de paso, que es 1 mililitro, o sea, 1 sobre 2. Y el factor de dilución que dice C1 es 1 sobre 2. Así que cuando usted coloca y multiplica 1/2 por 1/2, esto le da 1/4. Así que este tubo 2 lo vamos a rotular de esta forma. Puede ser 4 o 1 sobre 4 o 1 2.4. Y así sucesivamente, a usted le va a tocar entonces decirme cómo sacó las demás diluciones en la tarea. Yo nada más le voy a explicar estas dos. Y así sucesivamente usted va a ir rotulando todos sus tubos y los va a poner 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Estas fórmulas matemáticas que le estoy diciendo es simplemente para que usted vea de dónde salen esos números. No es que esto lo tiene que hacer en el examen, porque ya usted sabe, su cerebro ya está aprendido que si usted va a usar un factor de dilución 2, que es el factor que se utiliza para la mayoría de las pruebas serológicas, usted va a rotular todos los tubos de esta forma. No se va a matar acordándose de cómo se sacó el factor de dilución. Pero yo les estoy diciendo cómo se sacó el factor de dilución para que ustedes vean de dónde salen cada uno de esos números y qué se va pasando y qué queda. Así que volvemos entonces al paciente. Esto que les expliqué ahorita era cómo usted obtiene los factores de dilución en cada tubo con un factor de dilución 2. Bien, chicos. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos tenido nuestro paciente positivo? Nuestro paciente es el suero positivo. Usted va a tomar 10 tubitos, los 10 tubitos les va a agregar, ya habíamos hablado de 1 mililitro de solución salina a cada tubo, y en el primer tubo va a colocar 1 mililitro de suero. Ese es el único tubo donde usted va a añadir suero directo del paciente. Y luego va a mezclar con la pipeta, con la misma punta, va a hacer todo este procedimiento. Va a pasar del primer tubo al segundo tubo 1 mililitro, mezcla. Del tubo 1 en 4 va a pasar 1 mililitro al tercer tubo, que es el tubo 1 en 8, mezcla. Y así sucesivamente. Va a pasar del 8 al 16 1 mililitro, del 16 al 32 1, del 32 al 64 1 mililitro, del 64 al 128 1 mililitro de 128 a 256 y 1 mililitro de 256 a 512, y aquí la figura no tenía otro tubito, nos falta un tubo que se llama 1024, así que va a pasar 1 mililitro del tubo 512 a 1024, y esos últimos, para que todos tengan la misma cantidad de líquido, usted tiene que descartar el líquido del último tubo en una bolsa, en un lavabo, etcétera. Usted va a descartar del último tubo, que es 1024, 1 mililitro. Si yo he hecho todo esto aquí, ¿cuál sería la medida o la cantidad ¿cómo les digo? De lo que tengo aquí ya disuelto? ¿Qué cantidad en mililitros tendría yo disuelto en cada tubo? Porque ahorita todos los tubos tienen la misma cantidad porque he hecho el mismo pase. ¿Qué cantidad ustedes piensan que tienen todos los tubos? No concentración, sino cantidad en mililitros.
Chicos, en cada tubo yo voy a tener 1 mililitro. ¿Por qué? Porque ya tenía 1 mililitro de solución salina y cuando añadí el mililitro de suero en el primer tubo, lo mezclé, pero lo saqué y lo puse en el segundo. Así que se me quedó un solo mililitro en ese tubo. Y así sucesivamente, en cada tubo me va a quedar 1 mililitro de el suero disuelto. Si pueden observar, cada vez que yo paso suero o paso el suero disuelto de un tubo a otro, lo estoy diluyendo aún más. Estoy poniendo menos cantidad de suero porque está diluido del tubo anterior en la misma cantidad de diluyente. O sea que cada vez que lo paso y que lo llevo hasta 1024, estoy súper diluyendo el suero cada vez más. ¿Qué tengo que hacer ahora? Miren que voy a tener que tomar dos plaquitas de esta y voy a colocar. ¿Qué te dice la técnica? La técnica dice que coloques 25 microlitros. Voy a tomar mi pipeta en 25 microlitros y acá le voy a cambiar la punta cada vez que tomo de un tubo diferente. Así que en el tubo, del tubo 1 en 2, voy a tomar 25 microlitros y lo coloco en un pocillo que esté rotulado con número 2. Del tubo 1 en 4, tomo 25 microlitros y lo coloco en otro pocillo que esté rotulado como 4. Del tubo 3, tomo 25 microlitros y los coloco en el lugarcito este que esté rotulado como 8. Y así sucesivamente ven que les puse todas las flechitas hasta las del tubo 1024. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregarle 25 microlitros, o sea, una gota de reactivo a cada uno de estos pocillos. Es como que usted lo estuviera haciendo otra vez, pero lo que está haciendo es midiendo hasta dónde le va a dar positivo esa prueba por la presencia de anticuerpos. ¿Qué hago después que agregué estas dos partes? Comienzo a mezclar con palillos diferentes. No pueden ser iguales porque hacemos entonces un desbarajuste allí. Voy mezclando en el 2, en el 4, en el 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Lo coloco las dos planchas, las dos cositas de esto en la plancha que homogeniza la muestra. Espero los 2 minutos y voy a ver en qué resultados entonces dio positivo. Si me aglutina a para ver si sigue aquí, si me aglutina entonces a un determinado número, a un determinado tubo, entre más yo encuentre positividad en diluciones más pequeñas, por ejemplo, en diluciones de 1,64, 128 y 256, que me siga aglutinando, significa que esa persona tiene una respuesta inmunológica muy fuerte, hizo muchos anticuerpos porque tuvo que luchar mucho su sistema contra los antígenos. Entonces significa que el tratamiento debe ser más fuerte y para tratar entonces de aplacar a ese microorganismo, porque la respuesta inmunológica, la fabricación de los anticuerpos tuvo que haber sido fuerte para hacer eso. Entre menos diluciones me salga positivo a diluciones menores, significa entonces que la fabricación de los anticuerpos asimismo fue menor. Y el tratamiento, lo que diga el médico entonces va a tener que ser ajustado a ese tipo de dilución. Esto entonces está en su Classroom. Aquí yo había terminado. Sí, les puse el reactivo. El PDF del reactivo son 9 páginas, pero la primera página, la 1 y la 2, es esto que estábamos viendo aquí. A ver, chicos. Miren, la técnica semicuantitativa. Supongamos entonces que ese paciente, cuando hicimos todo este procedimiento, nos resultó positivo hasta 1 en 128. Usted se lo va a reportar hacia el médico. ASO, 2 puntos positivo, 1 en 128. Ya el médico sabe que esa es una dilución alta.
que es una dilución que indica que el paciente todavía tiene el microorganismo en su cuerpo y que el sistema inmunológico está produciendo anticuerpos para poder entonces aniquilarlo, para poder, está tratando de eliminar entonces al microorganismo porque está produciendo mucha cantidad de anticuerpos. Esta es la parte semi-cuantitativamente, usted le puede decir eso. Y esta técnica semi-cuantitativa y lo que acabamos de hacer se llama titulación, obtener el título. El título en esa prueba de ese paciente es 1 en 128, ese es el título. La cantidad entonces de anticuerpos que hasta 128 esa dilución llegó a marcar, o sea que tenía muchos anticuerpos a pesar de estar tan diluido el suero del paciente. Y usted le puede dar ese resultado así. Pero en este caso te da la oportunidad de que des un resultado absoluto también. Para llegar a ese resultado absoluto y tener un resultado cuantitativo, entonces usted va a multiplicar en forma inversa, o sea, el número de abajo, el 128, lo va a multiplicar por la sensibilidad de la reacción. O sea, que hay reactivos que te dicen, yo soy positivo a partir de este número para arriba. Entonces, la sensibilidad de este reactivo que acabamos de ver dice que él marca que está positivo desde 200 unidades internacionales por mililitro en adelante. Así que, como este es el resultado básico para que te diga que está positivo, lo que tengo que hacer es multiplicarle el factor de dilución para ver realmente el valor absoluto de ese paciente. Y si yo multiplico, vamos a buscar la calculadora. Si yo multiplico 128 por 200, voy a tener un factor muy alto. Un factor no, un número absoluto. Esto es cuantitativamente. Entonces, el médico, usted le dice cuantitativamente, tiene 25.600 unidades internacionales por mililitro. Y el valor normal, que siempre hay que ponerlo porque los médicos no saben, es 200 unidades internacionales por mililitro. Y el paciente tiene 25.000, o sea que el paciente está súper positivo, está luchando ese cuerpo contra ese microorganismo. Entonces, usted puede darle, si su reactivo tiene la capacidad de poder multiplicar la sensibilidad, o sea, donde él comienza a detectar que está positivo, usted lo va a multiplicar por el factor de dilución que a usted le dio positivo cuando hizo las aglutinaciones y va a obtener entonces este resultado. Si el reactivo no tiene eso, no tiene para detección de cantidades absolutas, o sea, sensibilidad de reactivo, usted simplemente le pone al doctor ASTO positivo 1 en 128, que él perfectamente lo va a entender también. A ver, chicos, preguntas. Preguntas, comentarios. Algo, ¿me pude explicar en algo, chicos? Sí, profe, sí se entendió. Sí. Bien. ¿Ya han hecho diluciones Sí, alguna profe. vez? ¿Qué han hecho? De esa forma, sería así de esa forma. No, de esa forma no. Ajá. Sí, porque en química diluyen solutos con solvente, ajá, en esa forma. Pero acá no, esta es la forma que hay que realizarla en serología. Entonces, les iba a mostrar otra cosita antes de terminar. Así hay que hacerlo siempre. Estoy en un cuarto donde tengo un montón de cosas que me gustan. Así que de repente ven todo esto medio desordenado, pero no está desordenado. Está ordenado para mí. A ver. Aquí tenemos entonces, es lo que ya habíamos visto.
Aquí tenemos entonces el suero del paciente que ustedes le sacaron la sangre. Tienen sus 10 tubitos. Los 10 tubitos ya están rotulados como 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Esto es una solución salina. Aquí dice, ¿ve? 0.9%. Estas las venden en las farmacias, en cualquier lado. Y estas soluciones salinas se colocan en frascos que están en el laboratorio. Ya ustedes sabemos entonces que cuando hay un frasco X, ese frasco es de solución salina y se va a ¿cómo se llama? A rotular como solución salina. Muchas veces los colocamos en estos frascos que son, le decimos frasco lavador y le ponemos solución salina. Entonces, lo que hacemos es... se puede hacer de esta forma, chicos, que sería lo mejor para no contaminar. Agarramos un tubo X, por acá otro tubo cualquiera, y agregamos la solución salina en ese tubo. En un tubo cualquiera, agregamos entonces solución salina, lo llenamos y procedo entonces, chicos, procedo. 1 mililitro. Usted puede trabajar con la cantidad que usted quiera, desde 50 microlitros para arriba. ¿Por qué les digo 50 microlitros? Porque lo básico, lo más pequeño para hacer las reacciones es 50 microlitros, que es una gota de suero o gota de sangre o gota de reactivo. Aquí en la técnica te dijo 25 microlitros porque así lo requiere esta técnica, pero no todas son así con 25 microlitros. La mayoría son con 50 microlitros. Voy a tomar 1 mililitro de la solución salina, lo coloco en el primer tubo. Me gusta poner los tubos detrás porque ven que lo moví al huequito de atrás, porque ya les digo, es fácil uno enredarse si no está concentrado. Tomo 1 mililitro, lo pongo detrás. 1 mililitro, lo pongo detrás. 1 mililitro, lo pongo detrás. Y así sucesivamente voy poniendo la solución salina en esos tubos. Ahora, voy a tomar el suero del paciente, abro la tapa del paciente, de aquí del tubo, y voy a tomar 1 mililitro del suero en el primer tubo. Lo voy a mezclar subiendo y bajando el émbolo. Lo voy a mezclar así. Y después de eso voy a absorber 1 mililitro bajando el émbolo. Absorbo. Lo pongo detrás o adelante. Que no esté en la misma línea de los demás. Lo pongo adelante y voy con mi segundo tubo de 4 y añado lo que tenía el primer tubo. Mezclo. Otra vez voy a agarrar 1 mililitro del segundo tubo, que es el 4, y lo voy a pasar al 8. Mezclo nuevamente. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Diluyendo el suero. El suero solamente estuvo en el primer tubo. Así sucesivamente, chicos, voy a ir pasando, mezclando, homogenizando, pasando, mezclando, homogenizando. 1 mililitro entonces en cada uno. Cuando ya tengo el último tubo, voy a tomar 1 mililitro y lo voy a descartar. Entonces, ¿qué hago? Ahora volvemos a hacer todo como si fuera el paciente inicial, con diferentes puntas, porque cada concentración ya es diferente. Cuando preparo las diluciones, sí lo puedo hacer con la misma punta, porque estoy diluyendo de donde hay más concentración de anticuerpos a donde va a haber menos concentración de anticuerpos, se supone, menos concentración del suero. Pero cuando ya tenga que pasar de un tubo a los pocillos, cada pase del tubo tiene que ser con una punta diferente. Así que voy a pasar del tubo 2 aquí. Yo lo debo haber rotulado con un 2 por aquí. Cambio la punta. Tomo entonces del tubo 4. Yo muevo siempre los tubos para atrás, porque después se me enredan y todos son incoloros. Cuando usted ve este suero, todos son incoloros y aquí usted no sabe si lo puse, no lo puse. Bueno, hace un desastre. Otra punta, tomo 4 en otro pocillo. Otra punta del tubo 8, otro pocillo. Y así sucesivamente, entonces usted va a colocar todas las diluciones en los diferentes pocillos, todos rotulados.
Si usted no rotula, se va a equivocar. Tiene que rotular. De estas placas se pueden lavar fácilmente y se puede volver a rotular o rotular con marcador permanente. Después toma los palillos de madera, va a tener dos cosas de estas, va a mezclar cada una de esas con un palillo de madera diferente y va a ponerlas a rotar o a rotar en el aparato, en el rotador, esperar 2 minutos y entonces a partir de eso usted va a ver hasta dónde dio positiva. Puede darle 1 en 2 perfectamente porque en algún momento todos tuvimos contacto o 1 en 4 y el médico eso no le hace caso porque si son títulos muy bajos, significa que nada más los anticuerpos llegaron a evidenciarse en esas diluciones. Hay muy poquita cantidad de anticuerpos, significa que fueron de repente algún tiempo pasado la persona estuvo enferma, porque recuerden que los anticuerpos quedan circulando por muchísimos años en la sangre. Así que, pero si ya el médico ve una quinta o sexta dilución, la quinta es 1 en 32, 1 en 64, ya entonces es consideración del médico el tratamiento que le tiene que dar al paciente. Hasta donde nosotros veamos la aglutinación, que usted la vea bien, hasta ese momento entonces usted va a reportarle eso al médico. Y lo puede reportar así, ya les dije, dejarlo así, con el título así mismo, 1 en 64, punto, positivo 1 en 64. Si el mismo reactivo te dice, yo soy positivo más de 50 unidades internacionales, entonces usted multiplica 64 que le dio por la sensibilidad del reactivo que es 50 y ese resultado absoluto, cuantitativo, también se lo puede entonces dar al médico poniéndole que el valor de referencia o el valor normal para esa persona fue hasta, ¿cuáles había dicho? 50, no me acuerdo. Creo que era 50. Bueno, hasta allí. Ya no me acuerdo. A ver, entonces, esta es la clase de hoy, chicos. Fue muy virtual. ¿Dónde dejé mi mouse? Aquí está. ¿Qué vamos a hacer para... me gustaría entonces que ustedes colocaran, no sé si a forma de resumen, si se les hace más fácil resumen o se les hace fácil con flechitas procedimiento o como a ustedes se les haga fácil, lo que he explicado en la clase de hoy. Asimismo, todo desde que comenzamos a sacar la muestra del paciente hasta que llegó al resultado, lo tienen que poner semi-cuantitativo, que es dilución, y cuantitativo, que es el valor absoluto. Ahí está el inserto, háganlo con el lazo, y ustedes pongan la dilución que ustedes quieren. Si les llegó hasta 32 o a 8, a 1024, ustedes hagan eso, pero tienen que hacer las multiplicaciones correctas. No pongan la que ya yo les dije que era 1 en 128. Escojan cualquier otra. ¿Sí? Entonces, ahorita yo abro el espacio y tienen 8 días entonces para entregar eso. Como ustedes lo deseen, resumen como sea. Después que yo sepa que ustedes lo lograron comprender, entonces eso sería entonces lo importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, queja? Profe, no entendí bien lo que dijo de que tomáramos 1 en 8 o algo así. Pero del resumen que tiene que hacer ahorita. O de acá, del mismo procedimiento. Del procedimiento. Mira que cuando ya tenemos las reacciones, las diluciones, las agregamos aquí, que usted la mezcla con los palillos de madera y las pone a rotar, después de los 2 minutos usted tiene que ver hasta dónde aglutinó, de la más pequeña a la más grande la dilución, por ejemplo, de la más pequeña que es 1 en 2, desde allí usted tiene que observar el resultado. No puede irse hasta las diluciones de 1024 sin haber pasado por 1 en 2. Tiene que hacerlo así. Tiene que ver si aglutinó en 1 en 2 o en 1 en 4 o en 1 en 8.
16, 32, 64. La otra placa va a tener 128, 256, 512, 1024. Así que usted va a comenzar con la placa 1 y va a ver hasta dónde aglutinó de manera, como les digo, de manera seriada ascendente. Va a ser de manera ascendente. Si usted vio que la aglutinó en el 2, en el 4, en el 8, y que después, de ahí para adelante, ya no siguió aglutinando, el título que usted va a poner es el último, en donde vio que estaba positiva la aglutinación, o sea, 1 en 8. Y eso es lo que va a reportar. Positivo 1, 2 puntos, 8. Hasta donde usted vio el título, si usted vio que siguió 32, 64, 128, y cuando va a ver la otra placa, 256, 512 y 1024 están negativos, o sea que no hay nada de aglutinación, usted coloca el título hasta 1 en 128. Hasta donde usted ve la última aglutinación de forma ascendente, ese es el título que tiene que colocar. Era esa la pregunta, ¿verdad? Y para el resumen, escogemos hasta cualquier... Escoge cualquiera, que no sea el 1 en 128, porque ya yo hice el ejemplo aquí, ¿ve? Entonces, no es que se vayan a copiar, pero hay un pocotón de títulos ahí. Cojan cualquiera que ustedes quieran. ¿Alguna otra consulta? No, chicos. Bueno, entonces, nos veríamos el otro martes, Dios primero, a esta hora. Y ahorita subo entonces el cosa esa para que hagan el espacio, pero ya saben que no es para hoy, sino que tienen 8 días para entregarlo. Ok, profe. Bueno, está bien. La grabación también va a estar dentro de un rato en el clase. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, Hasta luego.